Hola, ¿qué tal? Una vez más tengan todos un cordial saludo y esperando que con la bendición de Dios te encuentres muy bien y por sobre todo agarrado del brazo poderoso de Dios. En esta hora quiero invitarte a estudiar la escuela sabática. Y vamos a ver la lección número 12, cuyo título es Precursores. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver con algo que se adelanta y como la lección nos habla de un contexto de persecución, vamos a ver las persecuciones que se dieron en el pasado y allá esto nos servirá como una vislumbre de las persecuciones que se darán en el tiempo del fin. Y considerando que aquel Dios que protegió a la iglesia en el pasado es el mismo Dios que cuidará a su iglesia en el tiempo de la persecución, en el tiempo del fin. El verso para memorizar se encuentra en segunda a Timoteo. En el capítulo 1 y en el verso 7 dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué texto tan interesante. Nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y a lo largo de esta lección vamos a ver cómo los jóvenes hebreos, amigos de Daniel, no tuvieron espíritu de cobardía, sino que manifestaron lealtad hacia nuestro Dios. Esta semana estudiaremos dos relatos bíblicos que son una vislumbre de los acontecimientos de los días finales y que tienen que ver en un contexto de persecución. El primer relato tiene que ver con los tres jóvenes hebreos amigos de Daniel y tiene que ver también con la imagen de oro que levantó Nabucodonosor, ya que esto nos conecta con el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, que tiene que ver con la adoración de la imagen de la bestia. Es decir, que en esta hora vamos a ver lo que es la adoración de la imagen en el campo de Dura y también la adoración a la imagen que aparece en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. El segundo relato tiene que ver con la historia de los apóstoles, o por así decirlo, de la iglesia apostólica, ya que la iglesia apostólica fue también perseguida. Y vamos a trazar un paralelo con el tiempo del fin y la iglesia remanente. Ahora, vamos a la primera parte que tiene que ver con Daniel 2 y el enfoque historicista de la profecía bíblica, especialmente de la profecía del libro de Daniel, del capítulo 2. Hablando de Daniel 2, aparece el surgimiento y la caída de los imperios. Y vamos a ver cómo se da esto, cómo se dio esto. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño, pero Dios hizo que se le olvide el sueño. Ahora, vamos a ver ese sueño. Vamos a ver lo que el rey soñó y que después Dios hizo que se le olvide. En el libro de Daniel, en el capítulo 2 y en el verso 31, dice lo siguiente: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era temible. Y el verso 32 dice lo siguiente: la cabeza de esta imagen era de oro fino,
su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Y el verso 33 dice lo siguiente: sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y aquí estamos hablando también de los dedos. Los dedos de la imagen eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y también vamos a ver qué representa esto. Pero como este sueño se le olvidó, Dios hizo que se le olvide, Él mandó a llamar a los sabios, a los magos, a los caldeos, a los adivinos, para que le digan el sueño y posterior a esto le den la interpretación. Pero los magos, los astrólogos, los adivinos, los caldeos no pudieron decir el sueño, no pudieron recordarle el sueño, pues es obvio, no podían dar la interpretación. ¿Y qué sucedió con el rey? Al ver que nadie pudo darle la tranquilidad que él necesitaba, pues su sueño se le había olvidado, decidió mandar a matar a todos los sabios de Babilonia. Y esto incluía también al profeta Daniel. Pero Daniel intercede delante de Airod y delante del rey para... Daniel conversó con el rey y le dijo que Dios le iba a dar la interpretación. Y efectivamente, Daniel oró y Dios le dio la interpretación. Qué maravilloso es esto, que en medio de tus problemas, que en medio de tus angustias, en medio de tu necesidad, oras y Dios te contesta. Y luego Daniel se presenta delante del rey para darle la interpretación que Dios le dio a Daniel. En el verso 38 del capítulo 2 del libro de Daniel dice lo siguiente: tú eres aquella cabeza de oro. Eso lo dice la última parte. Es decir, recuerdan que el rey soñó con una imagen de distintos metales. La cabeza era de oro fino. Y acá Daniel le está diciendo que él es la cabeza de oro. Y en el verso 39 dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Aquí se le dice a Nabucodonosor que su reino caerá. Y nosotros sabemos que Babilonia cayó en manos de Media y Persia. Y después Persia cayó en manos de Grecia. Y luego Grecia se dividió en 4 reinos y posterior a esto cayó también y surgió el imperio romano. Es decir, que aquí lo que estamos viendo es el surgimiento y la caída de los imperios. Es decir, que el reino de Babilonia iba a caer. Y hablando de los dedos en parte de hierro y en parte de barro cocido, mira la interpretación. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes el hierro mezclado con el barro cocido. Y luego, ojo con lo que dice el verso 43, así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Acá Daniel le dice a Nabucodonosor que habrán alianzas humanas, pero no tendrán éxito.
Y nosotros sabemos que el mundo a lo largo de la historia ha intentado unirse en alianzas, ya sea matrimoniales, militares, y esto ha sido un rotundo fracaso. Y puedo citarte varios ejemplos. Carlos Magno no pudo, Alejandro el Grande no pudo, las Naciones Unidas no puede, la OTAN quiere formar un grupo militar gigantesco, pero tampoco puede porque hay naciones que no se unen, que no están de acuerdo y que no están conforme con esa unidad que ellos tratan de lograr. Incluso nosotros vemos una guerra que hay ya hace 3 años, ¿no? Todo por estas alianzas militares. Ahora, esto nos lleva a la segunda parte de esta temática, que tiene que ver con la adoración de la imagen. Ahora Nabucodonosor, después de recibir la explicación, la interpretación de Daniel, se emocionó. Pero esa emoción le duró poco. ¿Y sabes por qué? Porque no la aceptó. Él rechazó el mensaje enviado por Dios a través del profeta Daniel. Pues el capítulo 3 dice que él levantó una imagen toda de oro. Y lo que él está mostrando con esto es su orgullo, su arrogancia, su soberbia, demostrando así que él no aceptó lo dicho por Daniel. No, no, es que mi reino no va a caer, dijo él. Y prueba de ello es que hizo una imagen toda de oro en su concepto, pero la historia nos muestra que su reino cayó. Significa entonces que la profecía se cumplió. Es que Dios está al control de todo. Ahora, en el libro de Daniel, en el capítulo 3 y en el verso 10 dice lo siguiente: Tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, que se postre y adore la estatua de oro. Es decir, que el rey Nabucodonosor no solo que hace una imagen, sino que pide que los moradores de la tierra adoren a esa imagen. Y el que no estaba dispuesto a hacerlo, dice que sería lanzado al horno de fuego. Es decir, que había una pena de muerte para aquel que no adore a la imagen que él levantó en el campo de Dura. En el verso 11 dice: Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Eso es lo que estaba diciendo. En el verso 12 aparecen los amigos de Daniel. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesad y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Pero nosotros sabemos que la fidelidad de estos jóvenes podía más que el temor a la muerte. Y muchos pueden pensar que esto es fanatismo. No, no, esto es convicción a sus principios. Ellos no daban su brazo a torcer. Ellos no olvidaron lo que le enseñaron sus padres, lo que Dios les enseñó. Y la respuesta de estos jóvenes a la intención del rey es porque el rey va personalmente a decirles a ellos que cuando suene la música, ellos debían postrarse. ¿Y cuál fue la actitud de estos muchachos? El verso 17 dice: He aquí nuestro Dios a quien servimos,
puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y mira lo que dice el verso 18, es interesante. Y si no, sepa, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es interesante la convicción de estos jóvenes. Los jóvenes le dicen al rey, mira, no vamos a adorar la imagen que levantaste. Dios puede librarnos del horno de fuego, pero aunque no nos libre, tampoco vamos a inclinarnos delante de la imagen. Y así sucedió, no se inclinaron, el rey se enojó y los lanzó al horno de fuego, pero el fuego no les hizo nada. ¿Y sabes por qué? Porque el Hijo de Dios vino a cuidarlos. Es que la palabra de Dios es clara. Dios cuida a sus hijos y por sobre todo a los que son hijos fieles. Y esto es una vislumbre de lo que acontecerá en los días finales y nos conecta con la siguiente parte que tiene que ver con los eventos finales y Apocalipsis capítulo 13. ¿Por qué Apocalipsis capítulo 13? Porque ahí aparece la adoración de la imagen de la bestia. Vamos a Apocalipsis 13:15. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. La segunda bestia promulgará un decreto de muerte para todos los que se mantengan su lealtad a Dios. Pero Dios estará con ellos, Dios estará con nosotros. Ahora, si nosotros miramos esta parte, que ya prácticamente estamos en la tercera parte de la lección, tiene que ver con otra imagen y la orden de adorarla. ¿Por qué otra imagen? Porque la primera imagen fue la que levantó Nabucodonosor en el campo de Dura y que dio orden de muerte para aquel que no la adore. Acá tenemos una segunda imagen, ¿ya? Y que también habrá, porque digo habrá porque esto será en el futuro, orden de muerte para aquel que no la adore. Como que se repite la historia. Ahora, vamos a mirar. En Daniel 3 y Apocalipsis 13 hay una conexión en cuanto a la imagen de la bestia. En el capítulo 13 del libro de Apocalipsis y el verso 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí quiero hacer un alto. Mira, aquí aparece, después vi otra bestia. Y si el texto habla de otra bestia, significa que en Apocalipsis 13, del 1 al 10, aparece la primera bestia. Y esta primera bestia, todos están de acuerdo que se trata del sistema papal. Lo dijeron los valdenses, lo dijo Lutero, lo dijo Andrius, lo dijo Elena White y muchos dicen, y es verdad, que representa al sistema papal. La segunda bestia representa a la América protestante, a Estados Unidos de Norteamérica. Y dice el verso 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la imagen de la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y el verso 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos el que no la
adorase. Ahora, ¿qué es la imagen de la bestia? Porque se dice que la segunda bestia de Apocalipsis 13 le hará una imagen a la bestia de Apocalipsis, a la primera bestia de Apocalipsis 13. La primera bestia sube del mar, la segunda bestia sube de la tierra. Ahora, ¿qué es la imagen de la bestia? Mira, te voy a leer algo interesante. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrolla cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. ¿De qué está hablando? De la unión de la iglesia con el poder civil, es decir, con el Estado. Ahora, vamos a entender mejor esto. Ya, hablemos un poco de la segunda bestia. Vamos a leer, o voy a leer nuevamente el verso 11. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Tenía 2 cuernos y era semejante a los de un cordero. El cordero en la Biblia es símbolo de Jesucristo. Estamos hablando de una nación que profesa el cristianismo y dice que tiene 2 cuernos. Esos 2 cuernos son 2 poderes. Es el poder civil y es el poder religioso. Lo interesante es que la primera enmienda de la Constitución norteamericana dice que la iglesia no debe meterse en los asuntos del Estado y el Estado tampoco debe meterse en los asuntos de la iglesia. Y si sigo leyendo, dice, pero hablaba como dragón. ¿Cuándo hablará como dragón? Cuando su poder legislativo promulgue leyes en cuanto a la unificación de los 2 poderes, el civil y el religioso. Y cuando esto se haga, cuando se dé esta unión, porque por el momento los 2 cuernos están separados, pero llegará el momento que se van a unir. Eso es la imagen. ¿Y qué sucede? Que cuando la iglesia se une con el Estado, la historia dice que se encargó de perseguir a los cristianos. Ahora, ¿por qué digo que esto es la imagen? ¿Y a quién le hace esta imagen? Está imitando a la primera bestia, porque la primera bestia se unió con el poder civil de los francos y cuando esto aconteció, persiguió a los hijos de Dios. Y prueba de ellos es lo que se dio en lo que se conoce como el Santo Oficio de la Santa Inquisición. Usted puede entrar en YouTube y buscar la Santa Inquisición. Eso es persecución para el pueblo de Dios. Lo hizo el catolicismo romano. Y yo no me estoy metiendo con esta denominación, sino que te estoy contando lo que dice la Biblia y lo que aconteció en la historia. Usted puede buscarlo y va a encontrarlo. Ahora, vamos a continuar. Hablando de la segunda bestia, tiene 2 cuernos. Bueno, esto ya lo expliqué. Vamos a continuar. Y la gran pregunta es, ¿a quién debemos adorar? Ya, porque dice la Biblia que la segunda bestia le hará una imagen a la primera bestia y obligará a los moradores de la tierra que la adoren, que adoren a la primera bestia. Pero la Biblia dice que el que adore a la bestia en Apocalipsis 14, verso desde el 9 en adelante, dice que el que adore a la bestia y el que adore a su imagen y reciba su marca, él beberá de la ira de Dios, del vino que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Es decir, que aquel que adore a la bestia
aquel que adore a su imagen, aquel que reciba su marca, va a recibir la ira de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios no nos ha mandado a adorar una imagen. No, lo que Dios nos ha mandado es que adoremos al Creador. Mira lo que dice Apocalipsis 14 en el mensaje del primer ángel. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El verso 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este texto nos conecta con Éxodo 20 del 8 en adelante, donde dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y aquí es el mismo texto que se cita, ¿no? Entonces, que nos conecta con quién. Adoramos al Creador y el Creador nos dio el sábado para que en ese día lo adoremos a Él. Pero el sistema papal se inventó otro día, que es el domingo, para que se lo adore a ellos. Muy bien. Ahora, llegamos a la cuarta parte, me parece, que tiene que ver con la persecución de la iglesia primitiva. Nosotros sabemos que la iglesia apostólica fue perseguida. Mira lo que dice el libro de Hechos. En el capítulo 12 y en el verso 1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, es decir, persecución. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Nosotros vemos que en los tiempos de la iglesia apostólica se dio también la persecución. Ahora, tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo contiene ejemplos de precursores de los acontecimientos finales. La vida no fue fácil para los cristianos del primer siglo. Fueron odiados por muchos de sus propios hermanos, amigos, compatriotas, dígase así. Ahora, pero nosotros sabemos que aunque ellos fueron perseguidos, Dios preservó, Dios cuidó a su iglesia. Lo mismo acontecerá en los días finales. Y llegamos prácticamente a la parte final que tiene que ver con la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? Mira, te voy a leer qué es la marca de la bestia. La marca de la bestia es el día de descanso papal. ¿Y cuál es el día que ha escogido este sistema? El domingo. Entonces, el domingo se constituye la marca de la bestia. Bueno, hemos llegado al fin de una lección más. Y yo quiero decirte en esta hora que aunque el folleto ha hablado mucho de persecución, la persecución no debe preocuparnos, no debe estresarnos, no. Es más, debe motivarnos a prepararnos, porque nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Me encanta este tipo
de lecciones, y sobre todo de la persecución. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente no cree en esto. La Biblia enseña tal concepto. Y aquellos que dicen que bueno, que no va a haber persecución porque hay libertad de culto, porque se respetan los derechos humanos, en el pasado también había libertad de culto, pero a pesar de ello se dio persecuciones. La iglesia de Éfeso experimentó persecuciones, la iglesia de Esmirna también. Bueno, en la iglesia de Pérgamo hubo libertad religiosa, pero cuando ya entramos a la iglesia de Tiatira, nuevamente se desencadena la persecución más atroz que ha vivido la historia de este mundo, que son las edades oscuras. Pero Dios preservó a su iglesia. Es por eso que una vez más te digo, la persecución no debe preocuparnos, debe prepararnos, porque Dios estará con nosotros. Es más, Pablo le dijo a Timoteo que si él quería vivir piadosamente, pues va a padecer persecución. Pero en medio de esa persecución tenemos a un Dios que nos va a sostener, que nos va a cuidar. En pocas palabras, que nos va a salvar. Que Dios te bendiga y que tengas un bonito día. Bendiciones.